¿Qué tal, familia? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Dios, porque nos permites estar aquí reunidos en este encuentro con nuestra comunidad VLA y pues gracias por despertarnos, por permitirnos vivir un día más lleno de posibilidades y de oportunidades. Bienvenidos, familia. ¿Cómo les va? Ya estamos a 20, ¿qué? 24 de marzo. Wow. Ya nos quedan 8 días de periodo, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 8 días del periodo. Vamos a hacer que las cosas eh, buenas sigan llegando a nuestras vidas y pues nosotros llevar también bendición a otras personas. Muy bien, familia, pues ya estamos aquí. Buenos días, Dina, buenos días a todos. Gracias por tu saludo. Y bueno, hoy tenemos una mañana con mucho contenido. Miren, hace rato estaba yo viendo que yo consumiendo mis productos. Algo que me encanta es que promovemos salud y que disfruto yo mucho en lo personal. Disfruto mucho de mi café. Si ustedes me ven siempre con café, bueno, pues ahora lo hago con, con Bieley. Ah, se ve un poquito borroso porque tengo el desenfoque. Pero bueno, vamos aquí a quitarle el desenfoque. Ahí está, ahora sí, para que ahora sí lo vean. Aquí tengo mi café Bieley y justo estaba de una vez aprovechando, tomándome mi Perley. Acá está. Y ustedes que me conocen también, pues todo el tiempo tengo mi esencia. Así que, pues es un trío maravilloso y pues nada mejor que ser producto del producto. Bueno, familia, como dije, hoy tenemos un día lleno y rico de contenido. Vamos a comenzar ya, ya. Si tienes a alguien que quieras recordarle acerca de la reunión, es el momento, porque va a estar bueno el contenido y bueno, pues nuestro afán siempre es el de pues abrir conciencias o ser de alguna manera pues una aportación positiva en la vida de cada uno de ustedes, ¿no? Y pues yo me enriquezco más porque nada como cuando platicas, cuando presentas, cuando enseñas, el que más aprende pues es un servidor. Así que bueno, pues muy contentos. Bueno, familia, vamos a compartir rápidamente. Vamos a iniciar, de hecho la reflexión es parte de la presentación. Y pues esta es un pasaje de la historia real. Te voy a platicar rápidamente acerca de Gillian Lynn. ¿Quién es Gillian Lynn? Bueno, Gillian Lynn era una niñita que pues era una niña de lo que le llamamos niña problema. Estamos hablando del año de 1930, ¿ok? Y pues todavía ni siquiera estaba en el catálogo de diagnósticos el tema del TDAH, o no sé qué, el déficit de atención ni nada. Simplemente era una niña problema que tenía malas calificaciones y pues ya se había convertido ya en un tema. Entonces, pues le mandan a hablar a los papás y le dicen que pues es una niña que no está hecha para el aprendizaje y que necesita una escuela especial, ¿no? Como que la consideran un poquito retardada, ¿no? Entonces, los papás de Gillian, pues se acongojan al respecto y lo que hacen es llevarla con un psicólogo, ¿no? A hablar de ella. Y mientras platicaban con Gillian, el doctor detectó algo que quiso comprobar. Así que lo que hizo después de una plática con Gillian y con su madre fue pedirle que aguardara un ratito en la sala de espera. Y en la sala de espera, lo que hizo el doctor fue ponerle música, música. Y pues la mamá desconcertada, así como que sí, dígame, le dijo, aguarde. Y de pronto, con la música, empezó a ver así, veían a hurtadillas, qué creen que hacía la niña? Gillian, bailar, bailar, bailar. Y de pronto le dice el doctor a su mamá, su hija está perfectamente bien. Lo que pasa es que usted tiene de hija una bailarina. Pues déjame contarte que la mamá la metió a una escuela de baile, porque eso le recomendó el médico, y no solamente fue una gran bailarina,
fue nada más y nada menos una bailarina profesional, en su momento la mejor del mundo, y lo que se encontró en el camino fue nada más y nada menos a el que creó la obra Cats, Andrew Lloyd Webber. Se encontraron porque pues, él ocupaba poner en teatro la obra y Gillian Lynn, perdón, fue la encargada de llevar la obra de Cats. Ella fue la coreógrafa de esa gran obra que pues hoy por hoy sigue estando en Broadway. Y no nada más eso, también fue la coreógrafa de El fantasma de la ópera. Nada más y nada menos. Y bueno, familia, esta reflexión va muy conectada con es parte del inicio de esta plática, porque tiene que ver, dicen que se oye muy bajo, no sé por qué. A ver si alguien más me puede decir cómo escuchan. Voy a tratar de levantar, de elevar la voz. ¿Cómo me escuchan? A ver si me escriben. ¿Cómo me escuchan? Si me Todo está pueden. muy bien. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Muy bien, excelente. Anita nos dice que se escucha muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias por la retroalimentación. Nos enriquecemos. Gracias, Anita. Y María Cristina, quizá a veces haya que reiniciar el equipo o checar la microfonía. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Héctor Pérez, por la información, retroalimentación a todos ustedes. Bien, familia, pues esta reflexión que acabo de platicar o de comentarles acerca de Gillian Lynn, pues habla mucho acerca de nuestra vocación, de nuestro talento, de tener algo con lo que nosotros podemos tocar, tocar el mundo, servir al mundo, ¿no? Fíjense lo que dice Robin Sharma. ¿Quién es Robin Sharma? Robin Sharma fue el escritor digo, hizo varios libros, pero recordarán algunos de ustedes el monje que vendió su Ferrari, ¿no? Y dice Robin Sharma, cuando éramos niños queríamos ser astronautas. ¿Se acuerdan del flyer que pasamos ayer, no? Dice, cuando éramos niños queríamos ser astronautas, queríamos ser millonarios, queríamos ser rockstars, ¿no? Queríamos ser los mejores pintores del mundo, ¿no? ¿Verdad? Queríamos hacer todos nuestros sueños y estábamos llenos de ¿qué? De asombro, llenos de curiosidad, con amor, pasión y fuerza. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan un poquito de ello? No teníamos temor a ser nosotros mismos. Pero a medida que dejamos la perfección de la niñez, la hipnosis y el lavado de cerebro es cuando comenzó a hacer su trabajo, ¿no? Las buenas intenciones de nuestros padres, pues hicieron mella, ¿no? ¿Tú quieres ser astronauta? ¿Quieres ser millonario? ¿Quieres ser un gran pintor? ¿Quieres ser un rockstar? Por favor, sé razonable. No seas insensato. Wow. Y eso nos cambia la vida para siempre, porque ese lavado de cerebro nos hizo efecto y olvidamos, ¿cierto? Por eso esta mañana la presentación, el tema se llama Elijo ser insensato y recobrar aquello que dejamos guardado en algún lugar olvidado para convertirnos en personas razonables. George Bernard Shaw dijo, el hombre razonable se adapta, fíjate, el hombre razonable se adapta a sí mismo al mundo. El hombre no razonable persiste en adaptar al mundo a sí mismo. El hombre insensato persiste en adaptar el mundo a sí mismo. Así que todo el progreso, familia, todo el progreso no nada más nuestro, pero de la humanidad, de la comunidad, de la sociedad, precisamente está en esos insensatos que se atrevieron, ¿verdad? A cambiar, a transformarse ellos para de esa manera transformar el mundo. Vamos a dar inicio, familia, ya formalmente con la presentación y pues elijo ser insensato, elijo lo insensato, descubre tu grandeza. Pues bien, familia, vamos a hablar un poquito al respecto
Y pues aquí vamos a hablar de tres elementos importantes. Quiero platicarles que este material, pues es un conjunto de información que reúno. Yo sigo a mucha gente, uno de ellos es Mario Puig, y pues lo que hago es aprender de ellos, que para mí son grandes maestros, todas las reflexiones, todas las enseñanzas, todos los conceptos, todos los puntos vienen aprendidos y pues yo transmito y agrego, por supuesto, muchos de los componentes que escuchan en las presentaciones, las agrego de diferentes fuentes. Pues bien, vamos a trabajar sobre ese material y pues para encontrar nuestra grandeza necesitamos de tres elementos importantes. Uno, ilusión. Dos, determinación. Y tres, confianza. Y bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Para transformar nuestro entorno, tenemos que transformarnos a nosotros mismos. Ya lo decía Epícteto, cuando tú cambias, todo cambia. ¿Cierto? Quédate con esa frase. Cuando tú cambias, todo cambia. Bien, vamos a platicar un poquito al respecto. Y la pregunta que te hago hoy es, ¿cómo vas en la vida? ¿Cómo vas si vas, pues, cabizbajo, si vas triste, sin ánimo, sin entusiasmo? Y muchas veces decimos, bueno, es que ya estoy cansado. La edad ya me alcanzó. Ya es el cúmulo de años que me hacen sentirme cansado, cabizbajo, sin energía. Y no, familia no tiene nada que ver la edad. Es un tema de mentalidad y muchas veces no le damos la importancia a la mentalidad porque es algo intangible, algo que no vemos. Y de verdad, la mentalidad marca la diferencia a cualquier edad. Y bueno, vamos a ver porque creo que es importante entender la parte de lo que dijimos. Cuando tú cambias, todo cambia. Cuando tú cambias, todo cambia. Ese poder transformador que tiene la mente, la mentalidad, comienza desde adentro y luego se refleja en tu entorno, en tu realidad. Y vamos a platicar al respecto, familia. Pues bien, vamos a trabajar sobre el tema de la ilusión. ¿Qué es la ilusión? Pues esto tiene que ver con la pasión y el entusiasmo que tenemos en el día a día. Y cuando vemos personas que tienen y que reflejan ese entusiasmo, ese ánimo, esa alegría, la sociedad en general es dura. Y lo que la sociedad piensa es que los apasionados, los entusiastas están locos. Porque a veces dicen, bueno, este debió haber hecho o debió haber pasado algo en su vida para que esté contento, para que esté feliz, para que tenga ese entusiasmo. Porque si no, ¿cómo es que está entusiasta y cómo es que tiene el entusiasmo si no ha cambiado nada a su alrededor, ¿no? Entonces esta persona se ha despertado, eso es lo que ha pasado, se ha despertado y se ha dado cuenta que lo que está ocurriendo allá afuera está pasando aquí adentro. Porque lo que pasa dentro de ti inevitablemente, fíjate bien en esto, lo que pasa dentro de ti inevitablemente va a encontrar su expresión fuera de ti. A veces creemos que no hay una conexión entre lo interno y lo externo, pero es una expresión lo que vives en toda tu vida, en tu entorno, en tu comunidad, en tu economía. Es una realidad que es una expresión de lo que tú tienes aquí adentro, ¿no? Ahora esta persona está generando el entusiasmo. No es por algo que haya ocurrido externo, está generando ese entusiasmo, esa ilusión para que pasen cosas que antes no habían pasado. Y mientras la razón te dice, y la razón son las creencias, todo eso que nos invadieron, pues queriendo ayudarnos nuestros padres,
pues la razón es esa. Muchas veces te dice, no, esto no tiene sentido. No, no lo vas a lograr. Ay, por favor, sé sensato. Esto no tiene sentido. Cuando el corazón lo que nos dice es, hagámoslo. Y es el único que nos entiende, ¿cierto? El corazón nos dice, hagámoslo. Y bueno, vamos a ver, nosotros somos los que nosotros mismos somos los que creamos nuestras emociones. Y esto opera a nivel inconsciente. Nosotros creamos nuestra felicidad. Nosotros aquí dentro generamos o creamos nuestra tristeza, desesperanza, nuestra pasión. Y muchas veces, y no es que la mayoría de las veces, se lo atribuimos a lo externo. Y si no, no somos felices, ¿cierto? Bueno, cuando vemos a alguien con condiciones desfavorables, pero que están muy alegres y muy contentos, ¿qué es lo que hacemos entonces? Pues vamos a decir, qué tipo tan raro. ¿Por qué lo ves en la calle y sonriendo? ¿De qué se ríe el tonto ese? ¿Sí es cierto? Bueno, y si fuera cierto, familia, y si fuera cierto eso que dice Epicteto, que dice, cuando tú cambias, todo cambia. Y cuando ves a ese raro ahí en la calle, en realidad ya entendió, quizá ya despertó. Interesante, ¿no? Pues esto es para que lo reflexiones, familia. ¿Ok? Vamos a hablar del segundo elemento del que platicábamos, que es la determinación. Somos cada uno de nosotros cuando caemos. Esta es una gran frase y te pido que tomes nota. Somos cada uno de nosotros cuando caemos los que decidimos si hemos caído en un bache o una tumba. ¿Quién lo dijo? William James. William James, padre de la filosofía anglosajona y catedrático de Harvard. Todos nos caemos, todos tenemos errores, aprendemos cosas. Tenemos que pasar al modo de aprendiz. Y es interesante saber, ¿no? Cómo, pues en una situación complicada, una situación donde a lo mejor estás en tu proyecto de ley y te empiezas a encontrar con esos rechazos, con esos no. Tú decides si en cada uno de esos no y de cada uno de esos rechazos son un aprendizaje, un bache o es una tumba. Y hasta ahí llegaste. Así que jamás veremos una derrota real si tenemos la determinación, ese elemento que se ocupa. Si nuestra determinación por triunfar es lo suficientemente grande. Si tenemos un hambre y una sed lo suficientemente poderosa. Por ahí veo que me escriben ahí en los comentarios, así que voy a estar, bueno, voy a estar pendiente, pero no los puedo abrir ahorita para acabar con la presentación. Y más tarde, si me permiten, pues leemos un poquito de esos comentarios. ¿Vale? Bueno, y el tercer elemento del que hablábamos era la confianza. Cuando pones pasión y compromiso, cada pequeño paso es en realidad un paso grande. Se nos pide dar un paso detrás de otro, sabiendo, teniendo la certeza y la confianza de que se va a llegar al destino. Y no como aquellas personas que creen que no se puede llegar. Cuando pones pasión y compromiso, eso, ese gran o ese pequeño paso que solamente parece pequeño, pero en realidad es un paso grande. ¿Por qué? Porque está moviendo resortes profundos dentro de tu ser, ¿no? Más grandes de lo que jamás te puedas imaginar. Entonces, cada paso en realidad no es un pequeño paso, es un gran, gran paso. Te voy a platicar un poquito, acerca de algo que nos platica, nos habla Elizabeth Kubler-Ross. Perdón, mi alemán no es muy bueno. Bueno, pero Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Es una revolucionaria en estudios sobre la psique humana. Y todo el tiempo y todos los días estamos nosotros expuestos a situaciones complicadas. A veces son muy complicadas. A veces puede ser un despido de un empleo o el final de una relación. Y cuando nos cae eso de sorpresa, nos provoca ese shock emocional. Y al principio no lo aceptamos. No, 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 es que no puede ser, es que no.
Es que no pudo ocurrir. No, es que me niego a terminar esta relación. Es que me niego a que me hayan despedido. No, o sea, ¿cómo? Y entonces comienza el proceso hacia la ira. No, mendigos, no me dejaron hablar, no me dejaron ni siquiera defenderme. No, y vas a encontrarte con que estás lleno de ira. Y es un proceso el cual, pues en una relación también puede ser un tema de ira, que estés enojado, que estés molesto contigo y con la persona. Y luego viene el miedo. Ese miedo que te hace sentirte solo, que te hace sentir esa incertidumbre, eso de que, ¿y ahora qué hago? Y es un proceso. Y luego llega la depresión. La depresión. Y lo que nos dice Elizabeth Kubler-Ross es que ese proceso es inevitable. En mayor o menor intensidad vas a pasar por estos procesos en tu vida diaria. A lo mejor, como te digo, a lo mejor estás en tu negocio, a lo mejor experimentaste de que te pusiste muy nervioso, te congelaste y no pudiste, quedaste mal. Ante ti mismo quedaste mal, hiciste un papelón. Y vienes y pasas también por un proceso, en menor intensidad quizá. Quizá al día siguiente ya te sientas mejor, pero vas a pasar ahí. El tema es que es un proceso normal. Y llegar a la depresión inclusive es algo normal. Lo que no es normal, y nos lo dice la experta Elizabeth Kubler-Ross, lo que no es normal es quedarte en en ese punto de la depresión. Y eso es lo que pasa muchas veces. Nos quedamos ahí, en ese punto de la depresión. No me hablen, estoy triste, merezco conmiseración, y soy grosero con todo el mundo, y en fin, ¿no? Entonces nos quedamos ahí. Y, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa, familia? ¿Por qué nuestra estima la ponemos a la par de tener o no tener un trabajo o de cualquier otra circunstancia? ¿Y desde cuándo el tener algo, ¿no? Ha llenado aquellos vacíos del ser? El tener y el ser no es lo mismo. Y tú tienes que entender que eres grande. De una vez por todas, convéncete de que tú eres grande. Porque tu linaje Tu linaje te hace ser grande, porque tú eres el último modelo en tu línea de linaje. Y tienes que entender que estás aquí para algo y que vas a impactar la vida tuya y de muchas personas, aunque no quieras, para bien o para mal. Más tarde te voy a platicar de alguien que hizo ese impacto sin ni siquiera saberlo. Yo diría que en todo un país, ¿no? Más tarde te lo voy a platicar, ¿vale? Y bueno, lo primero que hay que hacer, familia, cuando estamos en un momento de crisis, y todos los días tenemos, como dije, una mayor o menor crisis, lo primero es aceptar. Hay que aceptar que no se cerró ese negocio, hay que aceptar que se perdió esa relación, hay que aceptar que perdiste el empleo, asumirlo. Y en ese momento salir del proceso de depresión, del proceso de duelo. Esto ya es una nueva realidad. ¿Cierto? Y en esta realidad hay una oportunidad de aprendizaje. Y entonces la línea no se queda ahí, no llegamos a la depresión y nos quedamos ahí, hundidos, porque a veces es un día, a veces una semana, pero a veces son años que nos quedamos en la depresión. Empezamos ese proceso de aceptación y de renovación, de renacimiento, y encontramos finalmente ese equilibrio emocional. Entonces hay que entender que el proceso lo puedes vivir rápido si te mueves rápido hacia la dirección de recuperarte, de aceptar, de renacer y de encontrar ese equilibrio de tus emociones. Bien, bueno. Vamos a ver qué nos dice Eric Hoffer. Dice, en tiempos de cambio, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. ¿Qué es esto del aprendizaje? Pues tiene mucho que ver con la resiliencia.
de estar yendo con el cambio, de ir aprendiendo de los errores, de ir creciendo, de ir estirándote. Mientras que aquellos que creen saberlo todo, los sabelo todos, ¿no? Estarán equipados para un mundo que ya no existe. Interesante, ¿no? Es un concepto muy interesante. Así que modo aprendiz, familia, todo lo que nos pasa es para aprender, para crecer, para evolucionar, si tú lo permites, si tú encuentras en realidad la oportunidad. ¿Ok? Y bueno, pues yo aquí ponemos esta diapositiva porque no es un tema de edad. Como dije, es un tema de mentalidad, ¿no? Nos platicaba Mario Puig precisamente de un tema donde, pues él es médico cirujano y además un experto en el desarrollo personal. Nos platicaba acerca de que él intervino, le hizo una cirugía a un paciente de 104 años de edad. Y cuando lo dio de alta, lo que su paciente le dijo fue, hasta la próxima, doctor. Imagínate. Cuando hay chavos o chavas que a los 20 años tienen la actitud de, pues doctor, no sé si nos volvamos a ver. No sé si mañana hay un mañana, ¿no? Y fíjate esta frase de Martin Luther King que está en la parte de abajo de la diapositiva. Dice, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. No es un tema de edad, familia, es un tema de mentalidad. Bien, vamos a regresar al primer elemento del que hablábamos, que es el elemento de la ilusión. Y si la pasión la genera uno con su deseo de descubrir y explorar, y a ver qué pasa, vamos a atrevernos a hacer cosas. Vamos a ver qué hay, qué aventura nos aguarda. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener esa pasión de que todo el tiempo, nunca hay que perder la pasión, el gusto, el propósito, familia. Voy a platicarles acerca de una historia, ¿no? Donde alguien eligió, ¿no?, ser insensato. Se trata nada más y nada menos de Alejandro Magno. Algunos de ustedes han escuchado hablar de la historia de ese gran hombre, ¿no? Alejandro Magno, ¿no? Prácticamente en aquellos ayeres conquistaba pues, el mundo, ¿no? Pero lo que lo diferenciaba es que era alguien, pues, era alguien diferente, un insensato, no cabe duda, ¿no? Y en una ocasión donde venía recorriendo y conquistando ciudades, ¿no? Macedonia, venía invadiendo también ciudades griegas con su ejército, ¿no? Conquistó también Asia Menor, Egipto, Alejandría, el río Tigris, que en aquel entonces era el río Búmaros o Búmoros, algo así, ¿no? Y se enfrentaba al ejército más grande del mundo, sin que él fuera el ejército más grande del mundo, ¿no? Se enfrentaba al ejército persa de Darío III. Y bueno, pues tenía ahí una batalla de Gómada donde Alejandro, pues debería de perder por minoría, pero ¿qué creen? Ganó. ¿Y cómo pudo ser que podría ganar contra un ejército tan grande? Todo está aquí en la mentalidad. En cierta ocasión llegó a un punto, ¿no? No te tienes que aprender los nombres geográficos. En realidad yo tengo aquí algunas anotaciones y utilizo notas, ¿no? Pero es para platicarte un poquito acerca de la historia real. Llegó un punto, Alejandro Magno, donde pues ese punto separa Afganistán de Pakistán y es una cordillera de montañas. A lo mejor tú te imaginas una murallita, no, es una cordillera enorme de montañas que se llama Hindu Kush. Y bueno, estando ahí, uno de sus generales se acercó y le dijo, general, ya no podemos avanzar. Y lo que le dijo Alejandro Magno a su general, a su comandante, le dijo, ¿por qué no, comandante? ¿Por qué no podemos avanzar? Bueno, es que, pues más allá de la cordillera, y eso que ven ahí atrás, efectivamente es la cordillera de Hindu Kush, ¿no? El general le dijo, porque aquí se acaban los mapas. Imagínate, aquí se acaban los mapas, entonces ya no podemos avanzar. Y en aquel entonces, pues no había así como que muchos mapas, ¿no? Más allá de Asia Menor. Inclusive Aristóteles, que fue maestro de
de Alejandro Magno decía que en la cordillera de Hindu Kush se acababa el mundo, hasta ahí llegaba, ¿no? Así que ¿qué fue lo que hizo el general Alejandro Magno? Dijo, bueno, pues aquí se acabó. No, no dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo? Dice, o dijo, los ejércitos mediocres se quedan dentro de los mapas. Los ejércitos grandes averiguan para ver lo que hay afuera de ellos. Estamos hablando, familia, de mentalidad, no de edad, mentalidad. De ir más allá de las creencias, de ir más allá de lo que nos programaron. Yo no diría que nos enseñaron, nos programaron pues a creer. Pero cuando te atreves a ir más allá, ¿no? Ahí es donde vas a poder encontrar la magia. Y la pregunta es, ¿qué vas a decidir tú? ¿Quedarte en tu zona de confort donde todo es familiar? ¿O vas a ir más allá de tus límites? ¿Qué decides tú? ¿Qué vas a hacer? No, aquí vimos en la historia del pasaje este donde el comandante habla con Alejandro Magno, ¿no? Vemos que el comandante sin duda era una persona valiente, era una persona capaz, pero ojo, fíjate cómo el cerebro nos puede jugar sucio y bloquear a una persona independientemente de que si es capaz o no es capaz, ¿no? Y Alejandro Magno tampoco sabía lo que había más allá de Hindu Kush, de la cordillera. Pero su pasión por conocer, su pasión por descubrir, su pasión por la aventura hizo que superara el miedo. La vida es una aventura, familia. Tenemos que ir por ello, ¿no? Muchos de nosotros, sin duda, nos encontramos ante nuestra propia cordillera del Hindu Kush, donde decimos, hasta aquí llegué, hasta aquí es el final de mi mundo. Chequen sus micrófonos porque por ahí se está abriendo uno, familia, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a decidir? A ver, déjame yo cerrar ese micrófono porque empieza a hacer un poquito de ruido. Y miren, ya no lo vi. A lo mejor aluciné yo el ruido. Bueno, no, muchos de nosotros nos quedamos ahí, ¿no? En el límite mental, porque hasta aquí llegué. Y sin querer a veces nos saboteamos. Y sin querer a veces encontramos los baches y decimos, no, es que esto no es un bache, es una tumba. Y ahí entierras tus sueños, ¿no? ¿Cierto? Hasta ahí llegamos y dejamos de ver qué era lo que iba a pasar. De eso se trata, familia, de despertar y pues de ver qué es lo que hay más allá de nuestros propios límites mentales. Bien, vamos a ver. Hay estudios, fíjense, esto es científico, ¿eh? Hay estudios que nos dice cuando una persona se vulnera, cuando una persona está ante el riesgo de perder su reputación o de la incertidumbre o de tener o un miedo, ¿no? Ante cierta situación. Hay estudios que están comprobados, ¿no? Ahora sí que con máquinas especiales, ¿no? Que hoy ya no son, ya parecen que no son tan especiales, pero son muy especiales, donde vemos la actividad de nuestro cerebro. Hay una cosa que se llaman los núcleos amigdalinos. Y cuando esos núcleos, acá los podemos ver ahí como que en verdecito, cuando esos núcleos se activan primero por la mente ante el miedo, la incertidumbre, el tema de perder tu reputación, ¿no? Porque estás arriesgándote, ¿no? Bueno, lo que va a pasar es que esos núcleos van a activarse y van a paralizar el resto del cerebro que te permite ser creativo, que te permite ser visionario. Entonces entras en un bloqueo donde hasta ahí ya no puedes ver más allá y ese miedo lo que va a hacer es que te va a paralizar, ¿no? Es cuando dejas de tomar buenas decisiones, es cuando dejas de analizar con inteligencia y creatividad. Todo se pierde porque tu mente se ha bloqueado, ¿ok? O sea, hay un pero y hay algo, la buena noticia es que hay un pero, ¿no? Que si dentro de ti, de tu mente y tu corazón, tienes algo, ¿no? Y que ese algo que te dice que esto representa una oportunidad y que puedes ir más allá de esa cordillera,
del fin del mundo, ¿no? Tu Hindu Kush, ¿no? Porque dices tú, porque me lo merezco, porque mi familia se lo merece y porque la sociedad se lo merece. Entonces lo que va a pasar, familia, es que esos núcleos amigdalinos sí se prenden ante el miedo, sí se prenden ante la incertidumbre, pero ya no con la misma intensidad. Porque tu conciencia te dice que aquí hay una oportunidad y porque tú mereces tomar esa oportunidad y crecer y ayudar y prosperar y que tu familia prospere, porque te lo mereces, porque se lo merece el mundo. ¿Bien? Bueno, déjame ver cómo andamos de tiempo, porque sí necesito cubrir todos los puntos. Vamos bien, 8:35. Bueno, yo mido mucho mis tiempos para no irnos pasando de su agenda, ¿no? Bueno, entonces, familia, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu decisión? La parte de la izquierda es donde encontramos la zona de confort, aquella zona donde, ¿no? Me aferro a lo que sé hacer, donde me quedo, porque eso es lo que yo sé hacer y más allá, ya se acabó mi mundo, ya se acabó todo lo que yo creo, ¿no? Es mantenerte en lo familiar, esa zona, maldita zona de confort, donde me siento seguro, porque nos enfrentamos a qué? Algo nuevo. Del lado derecho es donde tu cerebro empieza a encontrar bloqueos, ¿no? A lo nuevo, a lo incierto, a lo desconocido. Quieres regresar a lo que es familiar. Te sientes mal, te sientes incómodo, te sientes inseguro, ¿no? ¿Cierto? Pero hay dos formas de ver, ¿no? Y hay dos formas de tomar decisiones. Cuando en lugar de ver o de sentirte inseguro, pues encuentras la oportunidad, la aventura, el descubrimiento, evolucionar, trascender, contribuir a tu sociedad, crecer. ¿Ok? Entonces hay dos maneras de ver la vida. Y aquí es un tema de decisión, es un tema de mentalidad. ¿Ok? Bueno, aquí lo que te decimos, lo que un servidor te dice es, no mates tu éxito desde tu mente. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental. Déjame platicarte algo que también nos platicaba este Mario Puig, que dice, hay personas que llegan con tumores muy agresivos y que se han curado gracias a su fe y a la mentalidad de una persona. La mentalidad. Fíjate cómo impacta nuestra mente aún en nuestra salud. Y hay personas que han llegado con un pequeño tumor, con pequeños tumores que aparentemente son muy tratables, pero que se han vuelto muy agresivos. ¿Por qué? Porque el enfermo se ha dado por vencido. ¿Por qué? Por la mentalidad de esas personas. No tiene nada que ver cuando estás enfermo. Lo que tienes que tener es también una mente fuerte. Si no la tienes, hay que hacerla fuerte. Hay que trabajar en ello. Imagínate, si tu mente tiene impacto a ese nivel del cuerpo, ¿qué otro impacto crees que podría tener en otras dimensiones de la realidad? Aquí en este pequeño círculo se encuentra lo que tú conoces, lo familiar, lo seguro. No es cómodo, simplemente es familiar. Entonces, atrévete a salir de esa zona de confort, porque lo que hay fuera es donde la magia comienza. La vida comienza al final de tu zona de confort. No sé si te acuerdes de la película, y si no te invito a verla desde esta óptica, ¿no? Precisamente de lo que es lo familiar, la zona de confort. Se llama El Show de Truman o The Truman Show. Es con este Jim Carrey. Y él vivía en un reality que él desconocía que era un reality, pero que lo estaban filmando toda su vida desde su nacimiento. Y todo lo que ocurría en su vida y a su alrededor eran cosas familiares, cosas sí, con certidumbre.
los amigos, sí tenían también sus temas, pero todo estaba bajo control, porque todos eran actores. Y cuando descubre que algo no está del todo bien y que hay algo más allá de lo que está viviendo él, en ese momento, el equipo de producción de ese programa, como te dije, él desconocía que era una vida de mentiras, manda todo su arsenal, ¿no? Podía ser la pareja, podía ser el amigo, podía ser el papá que supuestamente había fallecido y que se lo vuelven a encontrar, con la finalidad de retenerlo dentro de los límites de su mundo. Ese mundo, cuando veas la película, por supuesto está muy buena la película, pero velo desde la óptica de la zona de confort, donde él tenía que descubrir si realmente había algo más allá. Pero van a venir ahora sí que eh, para dar batalla, van a venir todos tus temores, van a venir todas tus creencias y todo lo que tienes ahí aferrado en tu mente, ahí como un quiste ahí metido de que hay que quitar y hay que trabajar y hay que darte cuenta. Cuando te das cuenta, ¿no? Cuando veas la película vas a entender, pero cuando te das cuenta que la vida es mucho más que ese pequeño círculo y zona de confort, entonces te toca a ti tomar decisiones para ver si te sales o te quedas ahí. Tienes la opción, porque al final del programa, precisamente de la película, el productor de plano llega un momento en que después de que Truman se enfrenta a un océano, porque además se la ponen súper complicada, océano, tormenta, y entonces él sabe que va a llegar a un punto donde, a ver, ¿esto es de veras o no? Llega un momento en que se acaba el mundo de Truman, o sea, el set hasta ahí llegaba y hay una pared. Y ahí es donde de plano, y eso te va a pasar cuando quieras cambiar y evolucionar, va a llegar ¿cómo se llamaría? Todo el ejército completo, todavía para querer controlar y traerte a la zona de confort. Pero lo que hace de plano el productor, agarra el micrófono y empieza a hablar con él, Truman, Truman. Y en eso le dice, pues, Truman, yo soy el productor. Y lo oye así como el voz, como si fuera del cielo, ¿no? Y le empieza a decir por qué debería de quedarse. ¿Para qué irse afuera? ¿Para qué si tiene una vida ahí dentro? Palabras más, palabras menos. No me acuerdo del detalle, pero el punto es que en una situación o en un momento desesperado, el productor todavía quiere hacer lo que se quede. Es tu decisión, Truman. ¿Qué decides? ¿Salir de aquí o de plano te vas? Y quién sabe, hay incertidumbre, hay peligro, quién sabe qué vaya a pasar ahí afuera. ¿Sobrevives o no? No lo sé. Y lo que hace Truman es simplemente una caravana agradeciendo a esa zona de confort, diciendo gracias, hasta aquí me serviste. Ese es el último escalón donde llega a la puerta la abre y dice gracias. Y todo el mundo quien lo veía, todo el mundo que lo veía, porque era un reality que en todo el mundo lo pasaban, todo el mundo aplaude, todo el mundo aplaude a que Truman se haya atrevido a salir. Para ellos se les acababa su programa, su reality, pero para Truman era el descubrimiento de un mundo mucho más grande que el que hasta ese momento tenía. Así que, familia, atrévete, atrévete. Bueno, vamos a platicar del tercer elemento que es el de determinación. El segundo elemento que es el de determinación, ¿no? Determinar, o perdón, ser determinado es vas por lo tuyo, te caes, te levantas y sigues. Y mira, lo que podemos aquí decirte es que el tigre de Bengala es un animal poderosísimo, hermosísimo, esto, y él, ¿sabes cuántos intentos tiene que hacer para atrapar un ciervo y de esa manera poderse alimentar? ¿Sabes cuántos intentos hace? 10 intentos. ¿Y sabes cuántos falla? 9. 9 intentos. Imagínate, dice, si los tigres de Bengala actuaran y respondieran ante el error como lo hacemos los humanos, los tigres ya estarían extintos.
dejarían de existir. En eso se traduce la determinación, familia. Y los humanos, ¿no? Encontramos siempre excusas de por qué fallamos. Siempre las encontramos. Ahí están a la mano, como bocadillos que se antojan, la excusa y la justificación de por qué hemos fallado. Y es que soy muy viejo, y es que sabes que no tengo los estudios, no hice carrera. ¿Qué crees? Llegué hasta la primaria. No, es que no tengo tiempo, no tengo los recursos para hacerlo. Y es un tema simplemente de mentalidad. Y cuando tienes la mentalidad correcta, cuando tienes la mentalidad correcta, todo lo demás llega solo. Como dice Mario Puig dice, todo lo demás se amuebla cuando tienes la mentalidad. Bueno, vamos a platicar rápidamente con respecto a lo que nos dice Albert Einstein y Goethe. Primero, Albert Einstein dice, no existe la separación entre el mundo interior y el mundo exterior. ¿Quién lo dice? Una de las mentes más desarrolladas que han habido en este mundo. Dice, no existe la separación entre el mundo interior y el mundo exterior. El mundo interior es causa, el mundo exterior es efecto. Lo que tienes aquí, lo que hay entre una y otra es una ilusión, no existe. Porque como te dije antes, tu mundo exterior es una expresión de tu mundo interior. Eso no lo digo yo, lo dice Albert Einstein, uno de los hombres más inteligentes que han existido sobre la faz de la Tierra. ¿Y qué nos dice Goethe? Que me encanta también esto. Dice, en el momento en el que una persona se compromete de verdad, el universo también lo hace. Fíjate, ¿eh? Y esto es así, esto es por ciencia, por científicos, ¿no? Entonces, a propósito de todas las iniciativas, hay una verdad elemental que es esta que te estoy diciendo, ¿no? Que es que cuando tú te comprometes realmente con tu proyecto de vida, cuando realmente hay un compromiso con tu familia, contigo, con tu propósito, con tu negocio de ley, cuando realmente estás comprometido así hasta la médula de los huesos, la providencia o el universo, como lo quieras llamar, también se compromete de la misma manera. Y toda clase de cosas comienzan a suceder. Todo lo que ni te puedas imaginar, que jamás hubiera sucedido si no hubiera habido ese compromiso de tu parte. Todo un montón de sucesos se empiezan a desencadenar y se ponen en marcha. ¿Por medio de qué? Encuentros inesperados, aquella persona que estabas buscando para que se uniera al negocio, de pronto te contesta, te marca él, ¿no? De repente dices, wow, o sea, y tanto tiempo que estaba yo esperando, ¿no? Llegan los recursos de manera insospechada, de donde menos te puedas imaginar. La ayuda material llega, el recurso económico llega para que tú le metas a tu negocio. Algo que nunca podrías haber imaginado llega cuando hay un compromiso de tu parte, total y absoluto. Entonces el universo se compromete de la misma manera. No lo digo yo, que claro que lo digo yo, pero lo dice Goethe, ¿no? Gente que ha sido gente de lo más inteligente que ha habido aquí sobre la faz de la Tierra. Científicos, ¿eh? Muy bien. Familia, comienza esto el día de hoy. Evita ponerte en el papel de víctima. Paso número 1. No seamos víctimas. Paso número 2, enfócate en conseguir lo que quieres, no en evitar lo que no quieres. Número 3, recuerda que la imaginación tiene la capacidad de crear. Bueno, aquí dice SEAR, se me fue una letra, se escapó, se salió de la zona de confort. Recuerda que la imaginación tiene la capacidad de crear. 4, utiliza el lenguaje que te ayude, no el que te anule. 5, ábrete a la posibilidad de que lo extraordinario puede manifestarse en tu vida. Familia, ya estamos terminando, nada más me falta platicarte, déjame ver cómo andamos de tiempo. Ah, bien, perfecto, perfecto, estamos perfectos. La grandeza es una decisión. Déjame platicarte rápidamente acerca de esta historia que me parece, wow, súper reveladora. Esta historia trata acerca de un personaje real que se llamó Sixto Rodríguez. Sixto Rodríguez, cuando estaba joven, en 1970 él estaba, pues, con toda la ilusión y la pasión, queriendo salir adelante en el tema de la música. Él tenía una idea,
él tenía un concepto, él tenía una pasión. Y él fue el más feliz cuando logró que le sacaran su primer long play, su primer disco. ¡Wow! Era como para él un gran triunfo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Chin, se vendieron 6 discos. Una cosa así, 6 discos. Lo puedes buscar en Google luego la historia, está súper interesante. Se llama Cold Fact, el primer disco que hizo. Y luego, todavía intentaron un segundo disco. Su discografía esta se llama Sussex. Y pues no se vendió, no tuvo el éxito, pues, ¿no? Entonces, déjame platicarte un poquito más acerca de Sixto Rodríguez. Él era un inmigrante viviendo en los Estados Unidos, en la ciudad. De hecho, él ya prácticamente nació en Estados Unidos, en la ciudad de Detroit, una ciudad un poquito compleja. Inmigrante de mexicano, de San Luis Potosí, y de ¿cómo se le llamaría? Una tribu apache o alguna cuestión así, no sé el detalle exacto, pero norteamericano. No sé si su padre y su madre, entonces era descendiente de mexicano-americano. Y, y bueno, pues la vida no fue fácil para él, pero quería probar su sueño. A la par, pues tuvo que trabajar en albañilería, en trabajos de construcción. Pero para él, pues el haber hecho su pasión, su talento era como que súper importante. Así que Sixto Rodríguez, cuando ve que pues no triunfa con sus discos, ¿no? Con los poquitos discos, pues obviamente pues era como un gran fracaso para Sixto. Así que renuncia a su sueño. Y lo que hace es regresar a lo que él sabía hacer, pues, ¿no? No que le gustara, no que le apasionara, pero era lo que hacía, que era la albañilería. Entonces era albañil allá en Detroit, en Estados Unidos. Pues ocurre que una vez llega una persona, una estudiante de intercambio a los Estados Unidos, una persona que venía de Sudáfrica, y por azares del destino le llega un disco. Y ese disco se lo lleva a Sudáfrica. En aquel entonces Sudáfrica estaba viviendo una de las peores épocas con el tema ese del apartheid. Entonces estaba súper controlada, la conexión con otros países, no se diga, no había realmente, o sea, era muy pobre. Las televisoras estaban controladas, todo estaba muy controlado y era un ambiente pues muy convulso en todo el mundo, ¿no? Los movimientos estudiantiles, todo esto. Pero el apartheid y el tema de Sudáfrica verdaderamente era crítico. Y en lo que era la música de Sixto Rodríguez, pues llamaba al cambio, a la transformación, al movimiento, pues, ¿no? Pero en pro de la libertad. Por azares del destino llega a una radiodifusora el disco que había llevado este estudiante. Y lo puedes encontrar en la historia. En YouTube lo puedes encontrar y dile, bueno, le pones historia de Sixto Rodríguez, ¿no? Ahí está un documental de más de 1 hora y media. Y hay unos documentales más cortitos. Lo que ocurre es que Sixto Rodríguez, que representaba este movimiento, se convierte de pronto, o bueno, a través del tiempo, en un ídolo del que pocos sabían que era estadounidense, pero no nada más en un ídolo, se convierte en el ídolo. Prácticamente era un dios en Sudáfrica. Era, en términos de famoso, era más famoso que los Beatles, era más famoso que Elvis Presley, era más famoso que los Rolling Stones. Era el ídolo. Y la gente que empezó a crear una leyenda alrededor de él, que si se había muerto, que si se había inmolado en el escenario, o sea, historias así, pero realmente no podían encontrar más allá de esa información, era una leyenda. Así que un día alguien decide empezar a investigar y tratar de encontrar los orígenes de Sixto Rodríguez. Total, que encuentra finalmente a la casa que lo produjo en aquel entonces en su juventud. Estamos hablando
de que era 28 años después, una cosa de locura. O sea, estamos hablando de que pasaron muchos años, ¿ok? Y pues era más difícil para ellos, pero pues ahora sí que con las redes sociales, con el internet, etcétera, finalmente, ¿no? El productor, que era su productor, dice, ¿de qué hablas? O sea, no se inmoló ni se murió ni nada, está vivo, está en Detroit, no sé dónde, pero ahí está. Pues lo metieron hasta en paquetitos de leche, así le ponían ahí la foto de Sixto, buscándolo en las redes sociales, etcétera. Digo, eran incipientes, ¿no? El caso es que no es que lo encuentren, sino que una de las hijas de Sixto él se da cuenta que lo están buscando. Así que escribe, dice, yo soy la hija de Sixto Rodríguez y pues mi papá es mi papá, Sixto Rodríguez. Pues se imaginan la alegría, ¿no? Finalmente alguien había encontrado vivo, vivo, algo que no podían creer, estaba vivo Sixto Rodríguez. Así que esto lo enlazan finalmente, lo encuentran y le explican pues parte de la historia de lo que él ha sido en Sudáfrica. Pero él no lo puede creer, él es un maestro albañil, pues, o sea, como que, ¿cómo? Y lo invitan a dar un concierto. Y le dan las facilidades, le ponen una banda, él ya había enterrado ese sueño desde hacía mucho. Así que lo que hace Sixto es, pues sí, acepta. Y en palabras, en el documental lo viene, dice que viene esto que dice, primero la hija decía que a lo mejor creía que iba a haber unas decenas de personas para escucharlo. Sixto Rodríguez creía que a lo mejor de pronto unas 800, ¿no? Por ahí, ¿no? Unos cuantos cientos de personas. Wow, ¿no? Entonces, déjame dejar aquí no es que quiere dejar de compartir, quiero compartirte algo. Y bueno, a ver, déjame ver si pues, lo encuentro. Se me hace que, mira, vamos a intentar, quiero mostrarte rápidamente, todavía tengo unos poquitos, este, minutos. Primer concierto de Sixto, así lo puedes encontrar tú también, ¿eh? Ahí está, primer concierto de Sixto Rodríguez. Esto, déjame ver, Bueno, a ver, nada más para que tengas una idea. Fueron. All those colors to my No, luego lo buscas. Bien, el caso es que eran como 50,000 personas en el escenario que todavía incrédulas, este, pues no creían, ¿no? O sea, pues como si Sixto estaba muerto. Y no estaba muerto, tampoco estaba de parranda, simplemente ignoraba que era todo un ídolo, un ícono en Sudáfrica, en otro país. Y para cuando empezó a cantar, véanlo, está bien bonito. Cuando empieza a cantar la gente así como que sí, bravo, bravo, pero con una cara de, ¿será? Bueno, en cuanto empezó a cantar Sixto Rodríguez, la gente enloqueció. Wow, enloqueció. Y pues de ser albañil pasó a ser un rockstar. Un rockstar dio un montón de conciertos en Sudáfrica. Por supuesto, lo adoraron y era algo único, jamás visto, el que su ídolo, ícono, que lo creían muerto, estaba vivo. ¿Y por qué te quiero contar, o por qué te quise contar esta historia? Porque ya estoy a 2 minutos de que den las 9. Era porque muchas veces estamos a punto de encontrar ese diamante que no está afuera, está aquí adentro. Y muchas veces estamos ahí dándole picotazos y palazos y estamos a un pequeño espacio de encontrar ese diamante que lo vas a encontrar aquí adentro. Y eso te va a transformar tu vida por completo. Y estás tan cerca y a veces, ¿qué haces? Que dejas de picarle porque renuncias al sueño. Y lo que hizo Sixto Rodríguez, pues él no sabía y finalmente no somos quien para juzgar. A lo mejor su situación económica era realmente difícil, pero dejó su sueño a un lado, dejó su pasión. Mientras en otro lado del mundo estaba impactando y transformando mentes de los jóvenes y fue lo que hizo realmente fue una contribución para ese país porque contribuyó a cambiar la mentalidad de los chavos y de convertirse en el país que fue muchos años después. O sea, contribuyó. Entonces,
Nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, lo que a veces una pequeña acción está impactando en otras personas en otro lado del mundo, en otro lado, del otro lado de aquí de la, ¿cómo se llama? Del otro lado de la pantalla, pues, ¿no? O sea, yo aquí traigo mi computadora, pero ¿qué pueda pasar? No lo sé, tú lo decides. Pero, y esa es mi intención y esa es mi pasión, eso es lo que yo quiero, pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu pasión? Estás muy cerca, quizás estás a un libro de distancia de encontrar ese diamante, quizás estás a un evento de distancia de encontrar ese que te va a cambiar tu mentalidad para toda la vida y tengas la mentalidad de que estamos buscando, que tú te la creas, que tú creas que tú puedes sacar tu grandeza a todo el esplendor. Estás a una palabra, a un concepto, algo que necesitabas escuchar. Así que conéctate siempre y mantente conectado al sistema. Estamos a nada de encontrar ese diamante aquí dentro. Ya lo tienes ahí dentro, solo tienes que buscarlo. Familia, esto, sé que ya nos pasamos y en el video que puse al principio, luego se los paso, pero hay una cosa muy bonita que dice Nelson Mandela en uno de sus discursos, creo que en el 1984. Con este término, se los prometo. Dice, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo de Dios. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria de Dios que está dentro de nosotros, no solo en algunos de nosotros. Está dentro de todos y cada uno de nosotros. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz inconscientemente, damos permisos a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestros propios miedos, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Familia, muchas gracias. Yo agradezco a todas las personas que pues expresaron a través del chat. Gracias. Estamos sobre el tiempo. Normalmente no me paso. Son 9:02, casi 9:03 de la mañana. Para mí ha sido un gran placer haber compartido con todos ustedes, tener este encuentro, que como les dije, el que más aprende soy yo. Así que, pues, ojalá que les haya dejado algo en su corazón. Felicidades, Jorge, eres grande, Gracias, sos un amigo. magistral, por algo eres nuestro director comercial de VLA. Felicidades, Jorge, de verdad que me acabas de dejar impactado. Acabo de terminar un entrenamiento, Jorge, de 5 días. Te digo una cosa, todo lo que dijiste, hasta ahorita comenté aquí, parece que Jorge fue a ese entrenamiento y estuviste conmigo. De verdad que muy certero tu Zoom, Jorge, y de verdad que estuviste impactante. Magistral tu presentación, Jorge. Eres grande, amigo. Bendiciones, felicidades, enhorabuena. Gracias, mi querido Isra. Te mando un abrazo y toda la buena vibra para ti y a tu vida. Muchísimas gracias. Y gracias a todos, gracias a todos los que estuvieron aquí reunidos y pues vamos a hacer lo que somos nosotros, nuestra máxima expresión en esta vida. Vamos a marcar una diferencia. Bendiciones, amigos, familia. Nos vemos hoy en la noche. Tenemos Zoom. Estaremos compartiendo la liga. Bendiciones a todos.